KMS, de lunes a viernes con la mejor programación. Pueden ver, ya está nuestra invitada aquí en el set. Y es que estamos muy emocionados, Kate, porque hoy estamos hablando del regreso a clase y es muy importante tener a la otra parte, no solo la parte de los estudiantes, sino también de los docentes, y por eso estamos muy felices de tenerte aquí. Bienvenida, doctora Gina Calderón. Muchas gracias, Majo, por la invitación. Muchas gracias también, Kate. Bueno, pues para empezar, cuéntenos un poco acerca de ese regreso a clase desde el punto de vista de un profesor. A ver, uno estudiante es como... ya bueno. Bueno, yo pensaría que ese síndrome postvacacional nos afecta a todos, ¿sí? En el campo laboral, a los trabajadores y obviamente en el contexto educativo siempre afecta a los estudiantes y a los docentes, ¿sí? En mayor medida, a veces pensaría yo que a los adultos que a los niños, pero se trata pues de un proceso de adaptación que se hace. Entonces hay ciertas recomendaciones que podemos llevar a cabo para poder enfrentarlo. Bueno, antes de dar esas recomendaciones, ¿por qué será que se les da más fácil a los niños que a los jóvenes adultos o ya como tal los adultos? Bueno, teniendo en cuenta que los niños a veces se adaptan mucho más fácil al cambio, porque son más flexibles. Los adultos vamos perdiendo con el tiempo esa capacidad de adaptarnos fácilmente y de flexibilidad. Entonces nuestros niños generalmente se van adaptando a esas rutinas de una forma más rápida. También depende ese proceso de adaptación de si el niño está contento en su colegio o no. Por ejemplo, si está siendo víctima de acoso escolar, pues obviamente se va a adaptar mucho de forma más difícil o no lo va a hacer. Pero si está contento en su colegio, lo más posible es que se adapte alrededor de 2 semanas. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de un profesor cuando llega la hora de volver a clase? Primer día de clase. Es muy duro de pronto volver a recibir a todos esos niños que yo pienso que son algo difíciles de soportar. Son muchos mundos. Sí, claro. Bueno, les cuento que sí, para los docentes también implica un cambio. Generalmente cuando regresamos de clases esa primera semana, adaptarse nuevamente a los horarios. Por ejemplo, los que estudian en jornada de la mañana, las madrugadas. ¿Sí? Entonces sabemos que en vacaciones cambian todas nuestras rutinas. Desde alimentación, desde la hora en que nos acostamos a dormir, incluso los que salen de viaje, el entorno en el que están, ven otros paisajes y volver nuevamente al entorno escolar, a las aulas donde hay tantos niños, donde hay que cumplir nuevamente horarios, pues implica adaptarnos a ello. Uno siempre dice el primer día de clase es un relajo total, no nos dejan tarea, pero a ver, ¿por qué se da ese tiempo para conocer a los estudiantes? ¿Podría ser que sería mejor entrar de una dejando tarea? Yo soy la profesora tal, les voy a dar artística y eso es lo que vamos a ver. ¿O es importante ese adaptación? Es universitario. Sí, eso, así nos toca a nosotras. Pero es importante que sea paulatino. Así como se invita a que, por ejemplo, si nos vamos de viaje, de vacaciones, no regresemos un día antes de entrar a laborar o a estudiar, sino que empecemos de una semana antes a adaptarnos. Lo mismo hacer con los niños, irlos adaptando poco a poco y que ellos vayan paulatinamente retomando su rutina. Lo mismo hacemos los docentes en esa primera semana, como un proceso de adaptación, que los niños se conozcan, que interactúen entre ellos, que cuenten cómo les fue en sus vacaciones. Eso va a permitir que de alguna manera ellos van adaptándose nuevamente al contexto escolar, pero de una forma dinámica, ¿sí? Sin que cause de alguna manera tanto traumatismo. Bueno, los estudiantes a veces nos preguntamos si los profesores tienen el mismo tiempo de vacaciones que nosotros. Tenemos un poco menos porque vamos a sumar las semanas de desarrollo institucional, en donde los estudiantes sí están en un receso, pero nosotros como docentes estamos laborando, ¿sí? Estamos planeando, ejecutando o haciendo de pronto los planes de área, evaluaciones, planes de área, de mejoramiento, etcétera. Entonces sí hay ciertas épocas donde los muchachos están en receso, pero nosotros no. Igualmente pasa en el ámbito universitario. Se debe tomar algún tiempo para hacer esas planeaciones, revisión de mallas curriculares y demás. Bueno, totalmente de acuerdo. Para los que tenían la inquietud y querían saber si sus maestros tenían las mismas vacaciones, pues ellos también trabajan muy duro para que ustedes tengan una buena educación. Hablemos un poco cuando entramos, bueno, más que todos los niños, cuando entran a clase y de pronto no se sienten cómodos con sus compañeros, por ejemplo, los que vienen trasladados de otra ciudad, o que no se sienten cómodos con sus profesores. ¿Qué podríamos hacer como padres o como también profesores en ese caso?
Ujú, muy bien, bueno, cuando vienen de otros espacios escolares, llames otro colegio u otra ciudad, obviamente genera un cambio en ese niño, pero básicamente se trata de que lo vamos integrando. Allí juega un rol muy importante el docente, porque en la forma en que él se vincule con el estudiante y lo vincule, en la medida en que lo vincule con el grupo, el niño se va a sentir adaptado, se va a sentir aceptado y obviamente se va a sentir integrado y va a estar, su desarrollo va a ser saludable, sano y de manera pues normal dentro del aula escolar. Yo pienso que los niños se adaptan relativamente muy fácil, se adaptan muy fácil a ese cambio, simplemente es enseñarles y darles las pautas y las herramientas para que lo hagan de manera adecuada. Ahí está, hay que estar todos muy conectaditos. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, ustedes quieren hacerle pregunta a nuestra invitada del día, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que Gina Calderón pues va a estar compartiendo con nosotros un poco acerca de lo que es el regreso a clases. De pronto, Gina, en su época escolar, un momento que dice, esto no lo voy a olvidar, fue demasiado vergonzoso. Bueno, yo creo que todos en nuestras épocas escolares pasamos momentos difíciles. Pero si me preguntan en ese momento, no lo recordaría puntualmente, pero sí, todos en algún momento, pues una caída, un ridículo frente al resto de compañeros, frente al resto del salón y todo, y pienso que hace parte del aprendizaje. Sí, sino que a veces en los entornos escolares donde hay niños o niñas o jóvenes, siempre el tema de la recocha, el tema, entonces uno lo tomaba como burla y la burla a algunos nos pegaba más fuerte que a otros. Claro. Pero todos hemos vivido esas experiencias. Sí, y también hace parte de la vida, como decía nuestra profesora, nuestra docente, el día de hoy. Pero bueno, hay un tema muy importante que se toca cuando hablamos de regreso a clase. Muchos niños tienen miedo. Mucho miedo al día, miedo a ir al colegio. Entonces, ¿cómo podremos manejar eso? Los nervios, la ansiedad que se genera una semana antes, un día antes. Bueno, primero es importante eso, desde la casa generar autonomía y generar independencia, desde los hábitos que se tienen a nivel de la dinámica familiar. ¿Esto cómo se hace? Que el niño duerma solo, por ejemplo, asignando unas responsabilidades, asignando unos horarios, permitiendo que él haga ciertas cositas, tome algunas pequeñas decisiones dentro de lo que cabe. En esa misma medida vamos soltando y vamos permitiendo que él tenga seguridad frente a ciertos hechos de la vida cotidiana. No generar dependencias. Esos niños que duermen con la mamá, que son muy grandes y todavía toman tetero, por ejemplo, son niños que han generado ciertas dependencias y se les hace más difícil adaptarse a ese proceso escolar. Niños que no han estado escolarizados, niños de 5, 6, incluso más años que no han estado escolarizados sufren más ese proceso. El temor, yo pienso que cuando van a entrar nuevos a un colegio generalmente tienen temor, ¿sí? Porque implica algo nuevo para nosotros. Incluso nosotros los adultos. Sí, cuando vamos a entrar nuevos a nuestra universidad, cuando entramos a un nuevo trabajo, cuando empezamos un nuevo proyecto. Entonces la idea es que cuando tenemos ese cambio y vamos a empezar algo nuevo, de alguna manera nos enfrentamos a ese miedo. Pero ese miedo es necesario. ¿Sí? Porque implica irnos adaptando a ese cambio y siempre es entender que de allí vamos a aprender algo. Yo pensaría que es vital asumir la actitud con la que se asume. Bueno, ahí está, para que vayan preparando a sus niños desde casa y además pues para que vayan, ¿a qué edad debería un niño entrar a estudiar? Bueno, generalmente a los 2 años los escolarizamos ya, empiezan pues por párvulos, prejardín, jardín, empiezan toda esa etapa del preescolar, sí, pero es importante que por socialización desde muy pequeños los niños sean vinculados a un entorno escolar. O sea, por ejemplo, como desde que empiezan a gatear, que se vinculen con otros niños que también están gateando. Sí, puede ser, ahora hay centros de estimulación, pero al menos los 2 primeros años fácilmente pueden estar en su casa. Pero después de esos 2 años sí es importante, pero encontramos niños aún de 5 o 6 años que no han socializado. Sí, que no han desarrollado habilidades motrices, de motricidad fina, de motricidad gruesa, que es necesario para el proceso que ellos van a iniciar. Bueno, entonces los papás muy atentos a eso y también pues que le están haciendo un daño a su hijo sin que se den cuenta. También hablamos pues en el regreso a clase mencionan mucho la abstenencia sin autorización, cuando el niño definitivamente como que en ese proceso de adaptación prefiere hacerse el enfermo y no ir a estudiar o decir una mentira o no hay clase. Como María José. Yo me hacía mucho la enferma para no ir a estudiar, no me gustaba, yo fingía mucho eso. Ajá, muy bien. Bueno, pueden haber muchas causas, ¿sí? Es importante sí descubrir la causa.
porque si el niño está siendo víctima de algún acoso escolar o el llamado bullying, entonces sí tendríamos que entrar a solucionar, intervenir y a solucionar ese conflicto que se esté presentando allí para que el niño esté en un ambiente donde se sienta bien. Segundo, puede ser por lo que hablamos ahorita, ¿sí? Porque se generan inseguridades, entonces miedo a hablar en público, miedo porque sabe que la profesora le va a preguntar, miedo porque no hizo la tarea, ¿sí? Entonces es empezar a descubrir cuál puede ser la causa, pero ese temor puede ser causado pues por muchas situaciones. Yo pienso que las mamás aprendemos a conocer muy bien a los hijos, ¿sí? Entonces uno sabe como cuando le están diciendo me duele el estómago pero es de verdad o como que no. Entonces generalmente yo opto por decir pues vaya, si te sientes mal me llamas, y generalmente no lo llaman a uno. ¿Sí? A menos que uno vea síntomas, que hayan síntomas que sean visibles, ¿sí? Entonces en la casa lo toqué y tiene fiebrecita, porque tampoco es apropiado que se dirijan a la institución educativa enfermos. Pero yo pensaría que es eso, aprender a conocerlos muy bien. Bueno, y cuando de pronto los padres no hacen una participación muy activa o se está notando en ese estudiante un tipo de abandono, no digo que sea mi caso, no, claro, se está notando en ese niño un tipo de abandono o que ya lleva frecuentemente faltando 2 veces por semana, cada semana, ¿qué hace el docente? ¿Cómo interviene? ¿O cuál es el proceso? Bueno, debemos intervenir, llamar a padres de familia, indagar qué está pasando. A veces son situaciones de salud y si hay una historia clínica o algo que respalde que es que el niño requiere quedarse en casa, hacemos una adaptación de flexibilidad curricular donde le colaboramos para que él siga con su proceso escolar, si así lo ha recomendado el médico, por ejemplo. En otros casos vemos que es por negligencia, porque el niño le da pereza, entonces la mamá dice, ay, quédese hoy porque llovió muy duro, entonces no lo puedo llevar al colegio, está haciendo mucho frío. En esos casos sí no podemos tolerar porque se le está vulnerando un derecho que él tiene a esa educación. Y si falta, pues no va a ser su proceso de aprendizaje como debe ser. Entonces es importante llamar al padre de familia y firmamos un acuerdo pedagógico, de tal manera que el padre se comprometa, ¿sí? Bueno, usted hace un momento mencionaba algo que pasa mucho en las instituciones educativas, como lo es el bullying. ¿Cómo se maneja eso en los colegios? Bueno, el acoso escolar es un tema que está contemplado en una ley, que es la ley 1620 de 2013, que es la ley de convivencia escolar. Entonces desde allí nosotros tuvimos que actualizar nuestros manuales y hay todos unos protocolos y unos pasos a seguir para abordar estos temas. Sí quiero ser clara en algo, ahora se le ha llamado bullying a todo. ¿Sí? Entonces a mi hijo le dijeron bobo y llega la mamá bullying. A mi hijo hundita, lo empujaron un poquito y se llama bullying. Entonces desde la ley es importante dejar claro que el acoso escolar o bullying son situaciones repetitivas o sistemáticas, ¿sí? Que se presentan, es decir, al niño le dijeron hoy bobo y al otro día le quitaban la lonchera y al otro día le golpearon. Bueno, situaciones repetitivas. Tienen un seguimiento. Sí, entonces en esa medida nosotros entramos a intervenir. Desde la ley eso se llama situación tipo 2 y tenemos un protocolo para atenderlo. Se llaman a las partes involucradas, se firman unos compromisos, se hacen unas acciones pedagógicas para que el niño desde esa dificultad entienda y aprenda y reflexione sobre su conducta. Bueno, también es muy importante porque a veces los papás, como tú decías, por una simple acción que de pronto puede ser un problema entre dos niños que tienen que aprender a solucionar pues ellos mismos, porque no pueden esperar los papás siempre solucionar los problemas, pasan a mayores cuando no deberían. Sí, cierto. Entonces también tienen en cuenta eso. Bueno, ¿qué pasa en el caso hipotético de que no exista o no haya ese cambio en el niño que está agrediendo? Bueno, para eso hay de alguna manera determinado unos pasos a seguir, como les decía, y unos protocolos. El niño que de pronto es el victimario en ese caso, el presunto victimario, el que ejerce el bullying, se le hace todo un proceso. En ocasiones siempre buscamos que haya primero una acción pedagógica. Cómo el niño aprende desde esa dificultad, no entrar a juzgarlo. Atacar. Si vemos que no mejora y siguen reincidiendo, ya se toman algunas otras acciones, ¿sí? Como institución educativa, que cada institución educativa es autónoma en su manual de convivencia, decir cuáles son esas otras acciones, siempre y cuando se respete un debido proceso. Entonces, con todas las evidencias se sigue haciendo compromiso con la mamá, incluso solicitamos apoyo a veces de otras entidades externas, ¿sí? Bueno, es que hay muchas cosas que se viven en el colegio, María José. Por ejemplo, la época en que están en elecciones para personeros. Eso es una historia también bastante interesante cuando los otros están haciendo campaña para su candidato preferido. ¿Cómo se vive esa época?
Bueno, a inicio de año nosotros tenemos determinado plazo para hacer elección de nuestro personero, está a cargo del proyecto de democracia. Y es una época que los muchachos disfrutan mucho y yo pienso que es una muy buena oportunidad pedagógica para nosotros como docentes enseñarle a nuestros estudiantes que son sujetos activos de derecho, que tienen un derecho, por ejemplo, y que lo deben ejercer y cómo lo deben ejercer y la importancia de que lo hagan. Entonces, y para los personeros es una época hermosa para probar sus habilidades de liderazgo y sus competencias y sus habilidades comunicativas para hablar en público y mostrar sus propuestas. Hemos venido trabajando mucho para que esas propuestas de los personeros sean diferentes. No sea el de ofrecer, sean centradas, el de las bananas, el que más lleve bananas o el que ofrezca hacer la piscina en el colegio si no hay de dónde, sino que sean de alguna manera propuestas muy aterrizadas en beneficio de los estudiantes y que los estudiantes aprendan a mirar eso, ¿sí? Y a votar por ese que más responda a sus necesidades. Bueno, yo ya escuchando y hablando de este tema me entra mucha curiosidad. ¿Los docentes tienen una preferencia por un personero o apoyan abiertamente o pueden hacerlo? ¿Pueden apoyar abiertamente a un candidato como tal? No, nosotros siempre permitimos que los estudiantes pues hagan su proceso. Nosotros observamos las campañas. Sí, desde orientación escolar, por ejemplo, en mi caso, en la institución educativa donde laboro, se brinda un proceso de acompañamiento a los personeros, ¿sí? En donde se les habla de cómo pueden presentar su proyecto, para que lo hagan de manera organizada. A algunos se les dan algunas pautas para hablar en público, para expresarse frente a los grupos, pero básicamente ellos se van solitos pues haciendo sus propuestas y nosotros como docentes no intervenimos en eso, ni podemos mostrar preferencias, ni llevar a grupos a que se inclinen hacia uno u otro candidato. Hay que ser muy imparciales y muy justos. Bien, qué bonito. Es esa época, realmente me estaba acordando cuando escogíamos el personero en el colegio y no era algo, se veía la corrupción. Sí, bueno, yo siempre me pregunté si de verdaderamente era justo, o sea, como que sí había transparencia en la cuenta de votos sobre todos, pero pues hasta el día de hoy no sé. No sabemos. Bueno, pero sabemos que también hay personas y jurados siempre que están al pendiente de ello. Pues bueno, no habíamos mencionado, pero vale la pena recalcar que la docente que nos está acompañando hoy, Gina Calderón, hace parte de una institución educativa, María Antonia Ruiz, y que allí hacen procesos muy bonitos y que además hacen grupos de estudiantes que se unen para realizar dinámicas, no solamente para los grandes, sino también los niños participan de ellas. Hablemos un poco acerca de esos grupos. Bueno, ese es un proyecto muy bonito que venimos desarrollando desde el año 2013 en la institución educativa María Antonia Ruiz y básicamente es un grupo líder juvenil, ¿sí? Es un semillero que se ha creado donde se fortalecen las habilidades de liderazgo, habilidades sociales y habilidades comunicativas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada vez es más grande. Yo creo que el grupo empezó siendo apenas 20 y ya vamos alrededor de más de 100 estudiantes de diferentes sedes. Lo conforman estudiantes de sexto a 11 de cada uno de los grupos y lo que hacemos es que ellos desarrollan y apoyan diferentes actividades de promoción de derechos, convivencia, educación para la sexualidad y otros que vayan saliendo. Entonces se viene una gran actividad que es nuestra Semana de la Sexualidad y la Sana Convivencia del 1 al 5 de octubre y ellos son los principales protagonistas en esa semana, los que la promueven, la lideran, coordinan, hacen logística y es muy bonito porque les cuento una experiencia que tuve hace poco y es que se han unido varios de estos líderes de nuestras promociones pasadas que ya están en la universidad ICESI, en la Universidad Javeriana. Se han unido para formar un grupo juvenil ya siendo egresados de nuestra institución como parte de una fundación. Entonces tienen un grupo, nuestros líderes de la María Antonia se han unido desde el año 2013, 14, 15, 16 y están haciendo un proyecto de liderazgo juvenil. Quiere decir que dejó huella el grupo líder de la María Antonia, la semillita allí, y eso es muy valioso. Están haciendo trabajo social acá en el municipio de Tuluá. Interesante. Bien, qué bonito. Pues no sé si tenemos por allí más story time para mostrarle a las personas. Hemos hecho una encuesta muy interesante preguntándole a las personas esos días difíciles en los colegios, en las universidades. Si tenemos por allí, pues vamos a ver algunos, a ver qué tenemos. Hola, bueno, una de mis historias en el colegio fue que una vez una amiga estaba de cumpleaños, entonces me dio por llevarle una torta. Entonces resulta que cuando yo la vi en el colegio me dio por salir a correr hacia ella, llevarle la torta y me caí, me resbalé, me metí una resbalada, o sea, y todo el mundo en el salón se quedó como que... Entonces sí, fue muy chistoso, lo peor fue que nadie me ayudó,
pero la torta no se cayó, porque yo quedé ahí con la torta en la mano sosteniéndola, porque es que si no me cae. Hola Katy, hola Mafe, saludo a toda la gente de KMF en CNC Tuluá. Quiero compartirles después una pequeña experiencia que viví en el corregimiento de Tres Esquinas, Tuluá, en la escuela Simón Bolívar hace ya muchísimos años, con mi profe Magnolia. Estábamos en clase de educación física y pues estábamos haciendo unos aeróbicos y caí de piernas abiertas y se me rajó pues toda la sudadera. Quedé prácticamente sin ropa delante de toda la escuela y fue una de las grandes vergüenzas que pasé en la escuela. Es una corta experiencia pues de muchas que tengo, ahí se las comparto. Mi nombre es Edwin, como les contaba, saludos desde Cali. María José, difícil que a uno se le rompa la sudadera, ¿no? Súper triste. Esas anécdotas son como de lo más cotidiano, como de lo que le pasa a uno en el colegio y que podemos aprovechar o ver en esas historias como docente. Como docente, bueno, yo pensaría que son necesarias, ¿sí? Porque hacen parte de la vida diaria. Y si lo va a ver como psicóloga, son pequeñas frustraciones que nos vamos enfrentando desde niño y que ahí vamos a manejar y que vemos que no pasa nada, que aprendamos a que eso también nos resbale y de eso nos volvemos de pronto de carácter más fuerte, porque a veces hacemos de cosas muy chiquiticas y las complejizamos, y entonces somos adultos y somos inflexibles. Entonces es disfrutarlo, enseñarles a nuestros niños a que se rían también de ellos mismos, a que disfruten de esas experiencias y no todo lo estemos magnificando y convirtiendo en un conflicto. No, y que pero ya rico, hoy en día es una historia que los hace reír a ellos mismos. Son anécdotas. Claro, qué bonito es reírse de uno mismo, ¿no? Sí. Por supuesto que sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más porque aún nos falta tips y recomendaciones para el regreso a clase. Bueno, continuamos en nuestro programa. Por supuesto, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí está María José leyendo todos los mensajes que nos hacen llegar, qué es típico de un estudiante, qué cosa embarazosa le pasó en un colegio, universidad, yo qué sé. Muy interesante y muy lindo que ustedes interactúen con nosotros y puedan contarnos sus experiencias y sus anécdotas. Al final del programa pues vamos a ver más story times, pero en este momento llegó la hora de hablar de cosas muy importantes que son como pues las recomendaciones que deberíamos tener como para que no nos dé tan duro el paso de vacaciones a ingreso a estudiar o a clases. Bueno, entre las recomendaciones, de pronto ahorita ya había adelantado algo, que era ir paulatinamente adaptándose al cambio. Entonces siempre les recomiendo una semanita antes procurar volver a la rutina, ¿sí? Entonces acostar al niño nuevamente temprano, retomar sus hábitos alimenticios, retomar las actividades extracurriculares que de pronto había dejado de lado. Si está en un curso de música, en un deporte, retomarlo nuevamente para que paulatinamente se vaya adaptando a ese cambio y de esa manera no se le va a hacer tan difícil que vuelva a sus labores escolares, ¿sí? Bueno. Porque la madrugada, los que madrugan se les da duro. Los cambios de alimentación, ya no comerse la hamburguesa a las 10, 11 de la noche, sino tener que retomar los pláticos de la mamá, entonces eso no es fácil. Siempre va a ser saludable practicar deporte, ¿sí? Practicar algún deporte, comer sanamente, eso va a hacer que el cuerpo esté de alguna manera relajado para que se adapte nuevamente a ese cambio. Y lo que les decía ahorita, una actitud positiva, o sea, frente a todas las situaciones nosotros tenemos la capacidad de o tomarlo de forma negativa y echarnos a morir, o tomarlo con la mejor actitud y aprovechar eso como una oportunidad siempre de crecimiento. Debemos aprovechar cada cosa que hacemos en nuestras vidas, ¿sí? Y es que el niño entienda por qué está en el colegio, y por eso es importante invitarlos a soñar, ¿sí? Decirles que tengan esos sueños. Cuando uno establece esos sueños, su propósito, uno dice, tengo que ir al colegio o voy al colegio porque quiero alcanzar ese sueño, porque quiero graduarme. Claro, quiero graduarme, quiero estudiar, quiero viajar, quiero conseguir tal cosa. En esa misma medida que hay motivación, pues lo asumimos de esa manera, y la actitud positiva, los pensamientos positivos siempre van a ayudar. Debemos tener en cuenta que generalmente ese proceso post-vacacional dura entre 2 o 3 semanas. Y se presentan algunos síntomas: fatiga, irritabilidad, de pronto nerviosismo, dolor de cabeza, dolor muscular, muchos sueños. Si eso se llega a presentar y llega a perdurar por más de un mes, sí es importante llevar al niño o que el adulto vaya a una valoración, ¿sí? O consulte con un experto, porque posiblemente ya esté trascendiendo a un trastorno de ansiedad o algo así. Recomendaciones para los papás que nuevamente su hijo va a volver a clase,
Claro. Ya es hora como de estar pendiente de los cuadernos, las tareas también. Trabajen en equipo. Sí, entonces retomar nuevamente que los papás también organicemos nuestra agenda para que abramos el espaciecito de revisar sus cuadernos, de estar pendiente de ellos y de alguna manera adaptarnos con ellos a ese proceso, porque también es un cambio para nosotros, comprar lonchera, estar pendiente, entonces los útiles, los gastos económicos que eso acarrea, pero de alguna manera los seres humanos estamos siempre preparados para adaptarnos a esos cambios. Simplemente es tomarlo de la mejor manera y con la mejor actitud. O sea, mente positiva, entonces sería empezar como desde una semana antes a retomar la rutina, también tener en cuenta los pensamientos positivos. Si tenemos pensamientos positivos y una mente y una actitud positiva, vamos a asimilarlo de una mejor manera y no nos va a ser tan traumático. Y la tercera recomendación es la de organizarnos. Y de alguna manera pueden hacer un horario para que vayan retomando todas las labores, ¿sí? Y siempre saber el propósito del por qué estoy haciendo algo. metas. Eso es. ¿Por qué voy a mi trabajo? Bueno, porque quiero conseguir tal. Bien, eso es bastante importante. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo me quiero salir un poco a ese momento escolar porque sabemos que ya todos están de nuevo en la materia que no me gusta, entonces, ¿qué pasa con el rendimiento geopolítica? ¿Qué pasa cuando, digamos, al estudiante le va bien en otras áreas, pero digamos en química, matemática, física, no le y que va es estándar, tiene que verla. Ajá, muy bien. Bueno, eso le pasa a muchos niños, ¿sí? Pero debemos tener, yo siempre digo a los papás, no nos preocupemos de más, preocupémonos porque, bueno, la lleve ahí, ¿sí? Pero si nos vamos desde mi enfoque, hay una propuesta de inteligencias múltiples, en donde todos somos inteligentes para algo, pero a veces ni los mismos papás, y eso le decía esta mañana en una escuela de padres a nuestros papás, ni los mismos papás conocemos a nuestros hijos ni sus potencialidades. Hay que conocerlos y hay que llevarlos a explorar diferentes campos, de tal manera que sepamos cuál puede ser su potencial. Sí, hay niños que pueden ser genios de música, pero el papá nunca lo metió a música. Exacto. O el niño tenía como un talento porque tocaba todo instrumento, el papá le decía, no toque eso, no haga bulla. No haga bulla, y él ahí quedó frustrado el talento. O son talentosos para dibujar, para pintar, entonces ayudémosle a nuestros hijos a descubrir un talento y a que sean lo mejor en eso, sin importar si es el mejor en química o en física. Obviamente hay que exigirles de que cumplan, de que hagan las cosas de la mejor manera, que lo intenten. Sí, que lo intenten, pero si no tiene siempre las mejores notas en determinadas áreas, no quiere decir que no sea bueno, puede ser buenísimo para otra cosa y debemos potencializarle aquello para lo que sea bueno. Me parece súper interesante ese tema y yo creo que los padres tienen que ponerse como en esa labor también de conocer un poco más a sus hijos. Ya para cerrar y para ir terminando pues esta entrevista, doctora Gina, usted como docente, ¿cuál es la anécdota o el reto más difícil que ha tenido con sus estudiantes? No solo en el regreso a clases, sino pues en todo el proceso pedagógico. ¿Cuál es el reto más fuerte? Bueno, primero quiero dejar claro que trabajar con niños y jóvenes es un proceso incluso rejuvenecedor, ¿sí? Eso inyecta energía, inyecta mucha energía trabajar con muchachos. Yo creo que Kate, que nos ha acompañado en ese proceso con los grupos líderes, se ha dado cuenta de la alegría que transmiten los muchachos. Entonces yo pienso que siempre va a ser una experiencia maravillosa trabajar con ellos. Sin embargo, yo pienso que los momentos difíciles es cuando tenemos que afrontar como docentes situaciones de vulnerabilidad de nuestros niños, de negligencia, de descuido. Nos estamos enfrentando a situaciones de mucho descuido por parte de papás. Sí, no de todos, obviamente, sí, claro. Pero sí no asisten a las citas, no van por los boletines, no aparecen, no los conocemos. Sí, va el motorratón por el muchacho, no le revisan cuadernos, no le hacen acompañamiento en el estudio y es preocupante. ¿Sí? Es preocupante ese tipo de situaciones y otros más graves, ¿no? Claro. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a esos papás o qué mensaje reflexivo les podríamos dejar? Bueno, pensaría yo, siempre los invito y les hago un llamado a la presencia, ¿sí? Yo les decía esta mañana a nuestros papás, ¿qué es lo más valioso ahora en día? El tiempo. Nuestros niños necesitan tiempo, nuestros niños necesitan de nosotros, nuestros niños necesitan que estemos allí comunicándonos, pendientes, así estemos trabajando, estémonos comunicando con ellos constantemente, preguntándole cómo está, si ya hizo, si no hizo, que sea tiempo de calidad. Pero los invito a que, ¿por qué? Porque los niños nunca van a volver a tener 8 años, un niño nunca va a volver a tener 10 años, nos necesitan ahora, no dentro de 5 años, dentro de 10 años cuando el papá se compró la casa, el carro, pero el niñito ya creció y ya se fue. Sí. Ya. Fuerte. Ay, no vale la pena. Bueno, pues esas son las recomendaciones para hoy en nuestro magazine. Recuerden que
deben de tenerlas en cuenta porque ya se acercan pues muchas personas a ese momento de estudios, los estudiantes pues ya en ese momento en sus colegios ya están, ya empezaron, pero algunas universidades no han regresado, no han retomado su época de clases, así que preparadísimos. Y pues Gina, agradecerle por habernos acompañado hoy. A ustedes, Kate y Majo, muchísimas gracias por la invitación y siempre saben que cuentan con nosotros. KMF, de lunes a viernes con la mejor programación.